Gloria a Dios, buenos días, ya buenas tardes, buenas noches, los que nos van a estar viendo al rato. Los que están aquí, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Los que nos están viendo por internet, también el Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Y bueno, seguimos presentando el diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Quieres saber quién es el diablo, quién es la bestia, quién es el falso profeta? Lo vas a encontrar aquí de verdad. Estamos viviendo, muchos dicen tiempos finales, pues bueno, aquí te vas a enterar de qué son los tiempos finales y qué es lo que trae los tiempos finales. Lo tenemos aquí, el diablo, la bestia y el falso profeta. Si lo quieres también y no sabes cómo adquirirlo, lo puedes pedir por Amazon y te llega muy fácilmente. Dios te bendiga y que la palabra sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos, para que no les cuenten que la guerra con Ucrania es el Armagedón, cuánta ignorancia, lean el diablo, la bestia y el falso profeta. Gloria a Dios, hermanos, los exhortamos a que voten, es un derecho ciudadano. Mucha gente dice, bueno, es una farsa, pero a mí me tocó vivir el tiempo del dedazo presidencial priista. Y mi papá estudió ciencias políticas en la UNAM, era politólogo, y entonces yo le dije un día, bueno, ¿para qué voto? Pues si ya escogieron al presidente, ¿no? Ya sabemos quién va a ser presidente, porque era por dedazo presidencial, todos los que les tocó la época del PRI así era, y él me dijo, porque mandas un mensaje, cuando tú votas en contra al presidente, sí le van a llegar tus votos reales, y le estás enviando un mensaje de que no estás de acuerdo con sus políticas o con lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, digamos que esto de las votaciones es una farsa y que realmente pues, no va a pasar nada. Claro, pero estás mandando un mensaje. Si tú votas en contra, le estás diciendo al gobierno, no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Si te abstienes, el gobierno va a decir, pues quién sabe qué opina. Allá ellos, voy a tomar en cuenta la opinión de la gente que sí está opinando, no de la gente que no está opinando. Y bueno, si apoyas y estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, pues vota a favor, ¿no? Pero que se escuche tu voz, manda un mensaje y di, no estoy de acuerdo, y bueno, estoy votando porque no estoy de acuerdo. Realmente no creo que aunque todo el mundo votara en contra, ningún presidente fuera a dimitir de su cargo o de sus 6 años, pero el mensaje es importante que en mitad del sexenio diga si estoy de acuerdo con lo que se hace o no estoy de acuerdo con lo que no se hace. Entonces, bueno, ese es nuestro exordio, es un deber democrático. El abstencionismo no expresas tu voz, no es una forma. Bueno, también mandas un mensaje, el mensaje que mandas es, me vale queso las decisiones del país, tomen las decisiones que quieran, yo no opino, yo no participo, ustedes háganse bolas. Entonces no mandes el mensaje equivocado, manda el mensaje correcto. Gloria a Dios, hermanos, hoy es domingo de Ramos, vamos a Juan 19. ¿Cuántos se trajeron su ramo? ¿Se les olvidó el ramo? Bueno, ahorita vamos a explicar. Yo que se los iba a bendecir, acá tenemos un poco de agüita, pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto y qué es lo que está pasando el día de hoy. Dice la escritura, Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Señor, te damos gracias por este mediodía, por las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, a todos los millones de internautas que nos ven por internet. Toca sus corazones y toca sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay pocos pasajes bíblicos donde uno encuentra mayúsculas en la Biblia. No sé si todas las Biblias tengan mayúsculas, ¿no? Cuando dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, hay otras mayúsculas cuando dice santidad a Jehová, y hay otras mayúsculas también cuando dice yo seré el que seré, que además mayúsculas mal puestas, debería decir, dice yo soy el que soy, lo ponen en mayúsculas, pero debería decir yo seré el que seré. Y bueno, y bueno, obvio que para el editor esto es algo importante, porque ni en griego, donde se escribió la Biblia, ni en hebreo hay mayúsculas o minúsculas, todo es mayúsculas.
y a nadie se le ocurre pensar por qué las mayúsculas. Y en otros evangelios aparte se nos dice que el letrero, bueno, aquí mismo abajo en el 20 dice, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y bueno, es muy importante el reconocimiento de Jesucristo como Rey de los judíos, pero es una exageración que el editor lo haya puesto en mayúsculas, porque no ha hecho una lectura correcta del texto. Para el editor, que fue finalmente el que dio el visto bueno de esta versión y de sus versiones, dijo, este es el momento en que Jesucristo es coronado o es nombrado Rey de los judíos, el momento de su crucifixión. Y bueno, es muy importante este nombramiento, pero no es la primera vez que a Jesucristo se lo reconoció como Rey de los judíos. Por eso las mayúsculas están como mal puestas o mal interpretadas o interpretando mal el texto. Vamos a Mateo 2:2. Vamos a estar en el Nuevo Testamento, entonces bueno, Mateo 2:2 dice la Escritura: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, Jesucristo fue reconocido como Rey de los judíos desde que nació. No nos debemos confundir. Es Rey de los judíos desde que nació, y lo reconoció un gobierno extranjero, primeramente, que fueron los nabateos, pero también tuvo tal reconocimiento del Imperio Romano que Herodes lo mandó matar pensando que los nabateos le querían quitar el trono. ¿Sí me explico? ¿No? Parece como si no, pero Roma ya lo había reconocido como rey de los judíos con el primer Herodes el Grande, cuando dijo, ¿cómo que hay otro rey? Mátenlos a todos, ¿no? Así, mátenlos a todos, rey de los santos inocentes. Entonces, y los nabateos también lo estaban reconociendo como judío. Entonces, bueno, ¿es rey? ¿No es rey? ¿Cuándo es rey? ¿O cuándo es declarado rey? Por eso las mayúsculas en el texto de Juan hierran. ¿De qué estoy hablando? Había una persona que le importaba muchísimo en qué momento Jesucristo se había convertido en Dios, en qué momento había sido esa transformación súper especial. Si cuando nació, si cuando el Espíritu Santo vino a él con poder en el desierto después de su bautizo, o cuando resucitó. Él decía en qué momento Jesucristo se hizo Dios, ¿no? Bueno, porque hay mucha gente que dice, no se confunda, nació de hombre y de mujer, María y José hizo de las suyas, lo demás es puro cuento. Los judíos dicen que hasta le puso el cuerno María con el centurión, que se llamaba Pantera en vez de Partera, que es virgen, y entonces bueno, de allá hacen la burla. Realmente no importa si nació siendo hombre, ¿no? Realmente eso es lo que menos nos debe interesar, sino que fue lleno de la plenitud de Dios cuando se bautizó. Y dice Romanos 1:4 que fue declarado con el poder de la resurrección Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, Romanos, para Pablo, Jesucristo se hizo Dios cuando resucitó. ¿Sí me explico? Entonces, que no te cuenten si fue hombre, si murió como hombre, si no, si sí, no importa. La divinidad, o se volvió divino en el momento de su resurrección, de acuerdo al apóstol Pablo. Y bueno, acá tenemos una pregunta similar. ¿Realmente Cristo fue rey hasta que el gobierno romano lo reconoció como rey? ¿O en qué momento fue rey? ¿No? Fue rey ya ahorita desde que nació. En esta historia los nabateos, dijimos, lo reconocieron como rey 34 años antes de la crucifixión. Y bueno, también unos cuantos pastorcillos fueron ahí, ¿no? Por revelación de ángeles, y dijeron, oh, wow, el rey de los judíos, pero pues bueno, unos pastorcitos que, bueno, esto es similar como cuando en un país hay elecciones turbulentas y unos países reconocen al presidente o no. Esto le pasó al Estado de Israel, todo está en mi libro Intifada. Cuando el Estado de Israel logró la independencia de los británicos, fueron los judíos los que hicieron el trámite para independizarse del Imperio Británico. Por eso le corresponde a Israel como nación existir, ¿no? Ellos son los que hicieron el trámite legal. Bueno,
los países occidentales reconocieron a Israel como Estado. Filipinas fue el primer país que reconoció a Israel como Estado, y los filipinos son amigos de los israelitas. Pueden ir los filipinos a Israel, trabajar en Israel sin problema alguno, y mantienen relaciones muy cercanas con los israelitas. México, ya saben, como siempre, se tardó en reconocer, ¿no? Hasta que ya habían reconocido un montón de países. México dijo, bueno, sí reconocemos al Estado de Israel. Bueno, pero los países árabes, ninguno lo reconoció. Fue hasta la guerra de los 6 días, hasta después de la guerra de los 6 días, que Israel tuvo que devolver la península del Sinaí. ¿Te imaginas lo que es devolver la península del Sinaí? Y esta es la importancia del reconocimiento, es decir, no fue reconocido inmediatamente. Los países árabes, Egipto le dijo, si me devuelves Sinaí, yo me encargo de que te reconozcan. Y bueno, ya saben cómo son los egipcios. Le dijo, te reconocemos, pero te mando a Yasser Arafat, ¿no? Para que organice a los exjordanos, los nombres palestinos, y te estén dando una guerrilla interna y una guerra de guerrillas dentro. Entonces, bueno, fue todo un problema. Pero imagina la importancia del reconocimiento. Tuvo que regresar toda la península del Sinaí, que es, yo creo, 2 o 3 veces más de lo que es el actual Estado de Israel, para que lo reconocieran como Estado. Aquí Cristo, en esta historia de Mateo, es reconocido como rey por los nabateos, es reconocido como rey por el rey Herodes, es reconocido rey por los pastorcitos, pero nadie más, es decir, nadie más lo reconoce como rey. Y además Cristo tiene que huir al exilio para evitar su muerte. Herodes lo quiere matar y le dice, te voy a matar, y tiene que huir al exilio para evitar su muerte. Y hay historias bíblicas que nos dicen qué es lo que procede cuando esto pasa. Segunda de Crónicas 22 nos narra cómo escondieron al rey Josías de Atalía. Atalía estaba matando a todos los hijos legítimos descendientes de David, y alguien escondió al rey Josías siendo niño, y después ya cuando creció lo presentó y fue rey, ¿no? Y dieron un golpe de estado en contra de Atalía. En el caso de Jesucristo sucedió algo similar. Era rey, pero todavía no gobernaba, hasta que regresara a tener toda la autoridad sobre sus súbditos. Muchos de ustedes son fans de Game of Thrones, no se hagan, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo mismo. Daenerys es reina, ¿no? Legítima heredera, pero como está en el exilio, no es reina hasta que realmente regresa, mata a todos sus enemigos quemándolos, ¿no? Y se posiciona como reina hasta que echa fuera al usurpador. Eso es lo que está sucediendo en Mateo. Jesucristo es rey, pero como está en el exilio, como tiene muy pocos seguidores, todavía no es reconocido legítimamente. Vamos a Juan 6:15. Juan 6:15. Dice la escritura, aquí está. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, ya pasaron más de 30 años desde la historia de Mateo, y aquí hay un intento histórico de hacerlo rey. ¿Se acuerdan de la multitud, como de 5,000 personas a las que les dio de comer? Dijeron entre sí, este es el bueno, y si lo elegimos rey, vamos a tener pan y pescado todo el tiempo, ¿no? Pan y pescado todo el tiempo. Cualquier parecido con las campañas populistas políticas del día de hoy es mera coincidencia. Dale pan y circo al pueblo. Acá era pan, pescado, y también había circo porque Cristo hacía unos cuantos milagros, ¿no? Dijeron, este es el bueno, vamos a elegirlo rey, vamos a tener pan, pescado y circo por siempre. Es tanta la insistencia que Jesucristo se molesta. Jesucristo dice, bueno, y le piden señal. Dice, oye, Moisés nos dio maná 40 años, queremos que tú nos des pan y pescado 40 años también. Y Jesús les dice, no, mi alimento es espiritual, no me busquen
por la comida que perece. Les dice pónganse a trabajar, no les dice pónganse a trabajar para crear riquezas, como dijo Marx, les dice pónganse a trabajar por el alimento que no se echa a perder, que es la palabra de Dios. Pónganse a trabajar en su fe, que es lo que les va a dar la salvación. Bueno, una respuesta, merece toda una prédica analizar esa respuesta, ¿no? La comida es espiritual. Pero la gente sabía que Jesucristo era muy bueno. Dijeron, si nombramos a este rey, Jesucristo tiene un corazón tan grande que no nos va a dejar sin alimento, no nos va a dejar sin pescado, sin pan y sin milagritos. Entonces van, no lo van a creer, en el 31 después de Cristo, esto es totalmente histórico, está registrado en la historia, Josephus Flavius, los libros de historia, y le piden a Poncio Pilato o no sé a quién que reconozca a Jesucristo como rey. ¿Se imaginan? ¿No? Va la multitud, van a ir los 5,000, se van de Galilea, del monte de las bienaventuranzas, me parece que ahí fue, y le piden al gobierno romano que reconozca a Cristo. Por supuesto que hubo una matanza, no hubo una masacre ahí de muchos de los líderes, dispersaron a la población y se hizo todo un mitote. Pero bueno, ya tenemos a 5,000 que ya reconocieron a Jesucristo como rey. Esto es un gran avance. Ya hay varias gente reconociéndolo como rey. De un puñado de seguidores a 5,000, digo, peor es nada, ¿no? Algo es bueno. De unos sabios nabateos, de unos pastorcitos, ya tiene 5,000 seguidores que lo están reconociendo como rey. Es como cuando alguien quiere ser presidente y hace su propio partido independiente, no sé cuántas firmas se necesiten, ¿no? 100,000 o no sé cuántas, ¿no? Es más o menos lo mismo, ya va reuniendo gente como allegados para poder ser rey, ¿no? Entonces, bueno, hay un avance. Vamos a Juan 12. Juan 12, vamos al versículo 13. 12, 13, dice la escritura. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Déjenme subir un poco el volumen, es que está haciendo con este polvillo, ya soy un poco más, ¿no? Bueno, con el polvillo todo se empolvó. Bueno, aquí la multitud lo recibe con ramas de árboles, y de aquí sale el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una festividad católica, qué bueno que no trajeron su palmita, dijo, ahorita van a levantar 2 o 3 ahí, aquí ya traje mi palma, pastor, ¿no? Pero bueno, no la trajeron, y me parece que los católicos ni siquiera entienden bien de qué se trata la festividad del Domingo de Ramos. Cuando era católico, era muy buen católico, la celebración consistía en llevar unos ramitos así, ¿no? Y bueno, que el padre los bendijera y después les echaba agua bendita y lo ponías en la ventana de tu casa, y era como llevarte la inmanencia, el poder, la protección del ramito a tu casa, y que protegiera toda tu casa hasta el siguiente año, en que volvías a comprar otro ramo por 10 pesos, ¿no? Y lo volvías a poner. Ya ves cómo son el catolicismo, como que maneja este tipo de fetiches, de llévate la imagen, o llévate la cruz, o llévate esto, y esto te va a dar cierta protección en tu casa. No creo realmente, o no recuerdo si alguna vez el sacerdote explicara el motivo real del Domingo de Ramos, qué es lo que significaban los ramos. Entonces, me disculparán, ¿no? Yo sé que hay muchos católicos que sí entienden la profundidad del Domingo de Ramos. Yo era un mal católico, realmente jamás supe de qué se trataba lo de los palmitos. Bueno, pues es esta historia, y es increíblemente importante. En mi opinión, este es el momento en que Jesucristo es declarado Rey de Israel. No en la crucifixión, no con los nabateos, no en ninguna parte, sino en este momento en que la gente lo sale a recibir con palmas. Por eso es el Domingo de Ramos, y le empiezan a decir Hoshiana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, porque
Vamos a ver los elementos. Vamos a Juan 12:3, ahí mismo dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María unge los pies de Cristo un día antes, y el texto nos dice que lo preparó para la sepultura, o al menos es lo que dice Cristo en el versículo 7. Dice: Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero también pudo ungirlo como rey, como se acostumbraba a ungir a todos los reyes de Israel. Cuando leen Crónicas o Reyes, David, Saúl, Asael y bueno, toda la lista de reyes, se los ungía con aceite para que fueran reyes de Israel. Todos fueron ungidos en la cabeza. A pesar de que aquí el perfume se derramó en sus pies, el olor llenó toda la habitación. De modo que pudo ser ungido para la sepultura como rey. ¿Sí me explico? Te estoy ungiendo para la sepultura, pero te estoy ungiendo como rey para la sepultura. Entonces esto es muy importante. Juan 12:14 dice la escritura: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Bueno, la mención del asno es esencial también. Con eso de que se usan sinónimos, uno se confunde. Básicamente se trata de una mula. La mula es un animal estéril, surge de la mezcla de un caballo y un burro. Bueno, ¿por qué es tan especial el animal? Por el simbolismo que encierra dentro del imaginario hebreo. No busquen la siguiente cita, esta es Primera de Reyes 1:33-34, aquí se las tengo. Dice: montada Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán como rey sobre Israel. Bueno, la mula es el animal por excelencia que montaban los reyes cuando eran coronados para su reinado en Israel. ¿Por qué la mula y por qué no otro animal? Bueno, habría que hacer una investigación, ¿no? Ver qué significado tiene, que es estéril, qué sé yo, pero bueno, eso es otra historia. Los reyes de Israel eran ungidos y después se los montaba en una mula y entraban en la ciudad, en Hebrón, en Jerusalén, donde fuera la capital en ese entonces, y la gente salía a recibirlos con palmas, ¿no? Y decirles: oh, vive el nuevo rey, ya llegó el rey David, ya llegó el rey Salomón, etc. Y entraban a la ciudad, eran recibidos por la gente en las afueras de la ciudad. Y en esta historia tenemos a toda Jerusalén agolpada para recibir a Jesucristo como rey, y le están gritando: Hosana, hijo de David. Hosana significa Hoshiana. Hoshiana significa sálvanos ahora, o sálvanos por favor. Cuando tú dices Hosana en las alturas, es que haya salvación ahora en las alturas. Vamos a ver, creo que se escribe así en español, o con dos N's. Bueno, Hosana en la derivación hebrea sería Hoshia Na. Esto es, dijimos, sálvanos, sálvanos. Esto no hay pierde. Y na significa ahora o significa por favor. Entonces es sálvanos ahora o sálvanos por favor. Y la multitud le está diciendo: ven David, hijo de David. Lo está reconociendo como el rey de Israel, porque el rey tenía que venir, el rey de Israel tenía que venir de la descendencia de David, era heredero del trono de David. Y bueno, en mi humilde opinión de sabio, en este momento es cuando Cristo es ungido como rey. En este momento, cuando la gente sale y es reconocido por todo Israel como rey. Incluso los opositores, sus opositores le dicen: bueno, demuestra que eres el rey de Israel, ¿no? Ya volcaste las mesas, ya hiciste, ya te recibió la gente, ya te están diciendo Hosana al hijo de David, demuéstranos
que eres el hijo de Israel. Jamás le dicen tú no eres el hijo de Israel, le dicen demuestra que eres quien dices ser. ¿Qué es lo que quería la oposición? Un caudillo revolucionario, un caudillo que se levantara en contra del imperio romano y que echara abajo el yugo de los romanos. Entonces, bueno, esa fue la situación. No que realmente se opusieran, dijeron si eres el rey, organízanos y vamos a derrocar al imperio romano. No habían entendido o no sabían que el Mesías, que Jesucristo era un Mesías espiritual. Eso fue lo que les molestó a los opositores. Incluso hay una versión, creo que es la de Scorsese, donde Judas se decepciona de Cristo, ¿no? Dice, no, pues yo esperaba a un Mesías revolucionario y por eso lo traiciona, ¿no? Porque dijo, este no es el Mesías que yo estoy esperando, ¿no? Bueno, vamos a otra cita, vamos a Juan 19.3. Juan 19.3. Dice la escritura, Juan 19.3. Dice, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, aquí los soldados romanos lo visten con ropas de burla. Le ponen una corona de espinas y le están haciendo reverencias y le están dando de golpes, ¿no? Y le están diciendo, oh, salve rey de los judíos, haciéndole como burla, ¿no? En vez de realmente creerlo, le están haciendo como burla. Y hay un sarcasmo, pero en su burla es como si realmente Satanás lo estuviera reconociendo como rey. No importa lo que crean en esta historia, lo que importan son sus acciones. Le ponen una corona de espinas, supuestamente esta es la iglesia en Jerusalén, el lugar donde lo coronaron con las espinas y lo estaban golpeando. Las reverencias y las palabras que salen de su boca para el escritor son lo importante. Es como esta historia que dice, con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Es decir, primero lo confiesas y después lo crees. ¿Cuántos de ustedes creen realmente las oraciones que elevan al cielo? ¿No? Dice, bueno, por eso lo tienes que repetir para que después lo creas con tu corazón. Entonces aquí podría ser esto mismo. Los soldados que se están burlando de Cristo, al momento de burlarse, realmente lo están proclamando, lo están creyendo. Y finalmente, para condenarlo a muerte, debían creer realmente que era rey de los judíos, ¿no? No podía escaparse de esto. Y fíjate el versículo 19-14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Bueno, este es el lugar donde también en Jerusalén lo presentan como rey a la multitud, ¿no? No suena a sarcasmo, parece que a Pilato le entró miedito, porque para los griegos y para los romanos era totalmente plausible que los dioses tomaran forma humana, incluso que los semidioses nacieran de mujeres. Ahí está Perseo, era un semidios. Entonces cuando Pilato habla con Cristo y le dice Cristo, mi reino no es de este mundo, y en otro evangelio nos dice que la esposa de Pilato tuvo un sueño y le dijo, no tengas nada que ver con este justo porque he padecido mucho en la noche por él. Le entró miedito y dijo, ay, qué miedo, se me hace que o es un dios o es un semidios, entonces más vale llevármela tranquila. Y cuando lo presenta como rey, les dice, ahí está su rey, realmente lo está creyendo. Dice, por si Cristo realmente manifiesta un poder divino, que yo me escape de la ira en ese momento, ¿no? Si ahorita vienen ángeles y destruyen a todos estos opositores, yo cuando menos ya me justifico con él y digo, mira, yo sí te reconocí como rey, ahí está, te estoy presentando como rey. Entonces pudiera estarse escapando del castigo de la voladora, ¿no?, que le esperaba si Jesucristo manifestaba su poder en ese momento. Tan cree que es rey,
que en Juan 19:19, escribe también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Aquí volvemos a las mayúsculas del principio. En 3 idiomas está la acusación. En hebreo, Yeshua HaNotzri Melech HaYehudim. En griego, Jesús Nazoraios Basileus Ton Yehudayon, ¿no? Bueno, acá les puse la transliteración debajo. Y en latín, bueno, no necesitamos la transliteración en latín: Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum. Esto es lo que debió haber dicho la inscripción que pusieron encima de la cruz. Bueno, le molesta tanto a los judíos que le piden a Pilato que aclare, diciendo: no pongas Rey de los Judíos, no él dijo: yo soy el Rey de los Judíos, ¿no? ¿Cómo crees que vas a poner eso? Y Pilato se niega a cambiar lo que escribió. Dice: el cargo es por sedición, no por intento de sedición. No lo estoy condenando porque realmente es rey, no porque quiso hacerse rey, si no hubiera habido cargo. Y con eso está como justificándose él también. ¿Sí me explico? Bueno, por eso es tan importante la mención que se está haciendo del Rey de los Judíos. Jesucristo es declarado Rey de los Judíos varias veces desde que nace y a lo largo de todo su ministerio. Y bueno, en mi opinión, es declarado Rey de los Judíos cuando entra a Jerusalén y la gente sale a recibirlo con palmas y le dicen: Hoshiana, sálvanos ahora, sálvanos por favor, hijo de David. Vamos a Juan 18:36. Juan 18:36, dice la Escritura: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, su reino es espiritual. Esto fue el problema nodal de todo. Ni sus discípulos entendían el ministerio de Jesucristo. Sus opositores, que querían también un caudillo revolucionario, no lo entendieron. Jesucristo se los explica muchas veces y dicen: no, queremos a alguien que se rebele en contra del gobierno romano, que nos libere de este yugo y que nos saque de la esclavitud o del despotismo en el que estamos. Y Cristo, cansado de decirles: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Y bueno, de acuerdo a la más pura teología, en otra parte dice que sigue esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies para tomar potestad y autoridad sobre su reino celestial, lo cual es otra pregunta escatológica que no podemos responder ahora por falta de tiempo, ¿no? La verdad, es rey en los cielos, ya es rey en la tierra. ¿Cómo que todavía no es rey? ¿Hasta cuándo sus enemigos van a ser puestos? Hay quien dice, bueno, las bodas del Cordero es básicamente la coronación de Jesucristo en el cielo, cuando realmente toma todo el poder, ¿no? Mientras tanto está esperando a que el Padre haga lo suyo para cederle entonces el reino sempiterno. Son preguntas bastante complejas, pero finalmente lo que está diciendo es esto: mi reino no es de este mundo. Vamos a Juan 19:15. Esto es lo más importante. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Lo único que nos debe importar el día de hoy es la pregunta completamente personal. ¿Es Jesucristo el Rey de tu vida? ¿Es para ti Jesucristo el Rey? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Sí me explico? Muchos ya hicieron la confesión de fe. Dicen: sí, yo creo
que Jesucristo es el Salvador, por eso somos cristianos, pero realmente estás creyendo que es rey, realmente estás creyendo en su reino espiritual. Digo, fue rey para los nabateos, fue rey para las multitudes, fue rey para los habitantes de Jerusalén, fue rey para los dos Herodes, ¿no? El que lo quiso matar y este otro Herodes. Si algunos judíos despreciaron su reinado, como dice la parábola del rey, va a regresar a hacer guerra con sus detractores, pero ese es su problema, ¿no? Ese es su problema del rey, las decisiones que tome cuando sea coronado, cuando le toque vengarse de sus enemigos. A nosotros nos queda rendirle pleitesía en su reino, nos queda pedirle que su reino se establezca en nuestras vidas, y pocos hemos entendido la importancia del establecimiento del reino de Dios. Hablábamos de la escatología, si es rey, si no es rey, si va a ser rey celestial o todavía no. Lo que es completamente cierto es que cuando nosotros entendemos y ponemos a Cristo como rey sobre nosotros, su reino se establece, y en el establecimiento del reino de Dios vienen milagros y prodigios. Dice Jesucristo, si por el dedo de Dios se ha hecho este milagro, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y en el reino de Dios hay un solo rey, que es Jesucristo. ¿Por qué no suceden las cosas en tu vida? ¿Por qué sigues a veces con enfermedad? ¿Por qué no hay esa bendición? ¿Por qué no encuentras lo que estás buscando? Dices, bueno, si voy a la iglesia, cuento y hago lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás no has permitido que el reino de Dios se establezca con poder, con autoridad en tu vida. El reino de Dios es esa manifestación, es esa cúpula, es algo que te va a cubrir, algo que se va a establecer en tu vida y te va a acompañar por todos los sitios a donde vayas. Yo lo visualizo como una cúpula de protección. Hace varios años, bueno, ya hace como 20 años, fuimos a este lugar, mi mamá y yo, en la India, se llama Varanasi. Y es un sitio donde la gente se va a morir, ¿no? Ya que están viejitos, dicen, me voy a Varanasi a morir. Y bueno, pues digo, no se mueren inmediatamente, rentan ahí unos hoteles especiales, pero esperan ahí 2, 3, 4, 5 años a que se mueran. Entonces hay más o menos entre 100 y 200 funerales diarios. Y bueno, los cuerpos los queman con piras de manera tradicional, y echan las cenizas al Ganges, ¿no? Y bueno, y la gente se mete al Ganges a lavarse en las cenizas de sus ancestros. Bueno, es una costumbre hindú. Alguien me corrigió y dice, no se dice hindú, se dice India, porque hindú es una religión, bueno, es una costumbre hindú porque es de la religión hindú, entonces sí está bien dicho. Y bueno, en la noche, imagínate 200 personas falleciendo diario en un mismo sitio, la espiritualidad que hay en ese lugar, ¿no? Jamás en mi vida he tenido tanta guerra espiritual como en Varanasi. Esa noche soñé que había miles de ojos viéndome así y no podían entrar porque estaba yo rodeado como de una cúpula. Bueno, fue un sueño, pero era una cúpula. Yo estaba así acostado en la cama y había ojos así viéndome y no podían pasar la cúpula, y me desperté y dije, gloria a Dios, porque el reino de Dios está establecido en mi vida, está establecido en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón, y esto es lo que me protege. Cuando se ha realizado una sanidad en tu vida, es que el reino de Dios ha llegado y cambian las leyes físicas, cambian las leyes de la materia, cambia lo que dicen los médicos, cambia lo que dice el mundo, ¿sí me explico? Y se establece
una ley nueva. Por eso cuando decimos la gente está viviendo en el mundo y estás viviendo bajo la ley del mundo, ¿cuál es la ley del mundo? El rebote, y la Biblia te habla del rebote, te dice siembras uno y cosechas un árbol, siembras viento y cosechas tempestad. Esa es la ley del mundo, del rebote. En el reino de Dios, cuando se establece, dices, papi, sembré mal y metí la pata, y Cristo dice, no hay problema, yo amortiguo ese golpe por ti, yo recibo ese castigo para que tú recibas bendición. Esto es el establecimiento del reino de Dios. Esto es recibir a Cristo como Rey en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es decirle, Hoshiana, sálvanos ahora, o sálvanos por favor, Hijo de David, porque estamos en una situación muy precaria. Daba el exordio durante los testimonios nuestra hermana Carolina de esta visión que tuvo, y cómo la iglesia y muchos de nosotros estamos pasando por tribulación, y son tribulaciones de todo tipo, tribulación económica, en la salud, ¿sabes cuántos enfermos, cuántas caídas, cuántas personas han recibido golpes duros, hospitalizaciones? Y yo pienso que tiene que ver con la pandemia del COVID, porque se perdió espiritualidad. Cuánta gente está batallando en su mente, me fallaron, me vieron feo, me dijeron, me hicieron, y en su corazón. Y hay una guerra espiritual, y la hermana Caro decía sí, porque está Dios viendo nuestros corazones, está separando los cabritos de los corderos, está dividiendo la cizaña del trigo, y mucha gente se está yendo al mundo porque Dios no les cumplió, porque Dios les falló, porque Dios no contestó la oración que estuvieron haciendo tanto tiempo, o porque ya se cansaron de esperar la bendición, y entonces nuestro corazón es probado y simplemente se van al mundo y dejan de creer. Y esto es muy importante, porque necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Como dice el Padre nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros oramos siempre de esta forma. Señor, establece tu reino en este lugar, establece tu reino en nuestras vidas. Cuando oramos por los coches, establece tu reino en este automóvil para que haya protección, para que viajen seguros. ¿Sí me explico? El establecimiento del reino de Dios es lo que los católicos están celebrando el día de hoy, y el cristiano que dice yo no tengo nada que ver con los católicos se olvida del Domingo de Ramos, se olvida del momento en que Jesucristo fue proclamado Rey por las multitudes, montó en una mula y estableció su reino en la tierra. Digo, deja la teología compleja para cuando estemos en el cielo, entenderemos qué pasa, cómo se corona rey, cómo le cede Dios Padre su trono, o cómo van a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero en la tierra su reino ya se estableció, por eso hierran las mayúsculas. El reino no fue cuando murió y lo crucificaron y Pilato y el gobierno romano reconoció que era rey. Su reino comenzó desde que nació y se estableció en todas las personas que lo creyeron y que lo confesaron como rey. De ahí la importancia, la predicación del reino de Dios es Jesucristo diciendo yo soy el rey, aquí está mi reino. El que quiere entrar bajo esa protección y bajo esa cobertura, que venga, que me confiese, y entonces vamos a ver esos milagros y vamos a ver esos prodigios y vamos a ver el poder del reino de Dios en nuestras vidas actuando. Ese es el mensaje de hoy, ese es el mensaje del Domingo de Ramos. Digo, si hay quien lo malentendió como yo cuando era joven, no es llevarnos el ramo bendito a la casa con agüita encima, es hacer descender el reino de Dios en nuestras vidas. Lo acabamos de ver hace unas semanas cuando vimos los sefirot, ¿se acuerdan? El sefirá más bajo, que es el sefirá de Malhut,
y es el más bajo, o sea, es lo más fácil de hacer descender a nosotros. Si no podemos con algo tan sencillo, ¿cómo esperas que Dios conteste las situaciones difíciles? Bueno, ¿cómo hacemos entonces nosotros que el reino descienda a nuestras vidas? Confesando a Jesucristo como nuestro Rey. Lo hicimos cantando hoy esta alabanza: el Señor es mi Rey, mi todo, pero también debemos creerlo en nuestros corazones. Y tenemos esperanza, hermanos, suena muy fuerte, pero Pilato tuvo más fe que muchos de nosotros. Pilato realmente creyó que Jesucristo era Rey y lo escribió y dijo: yo sí creo que es el Rey de Israel, y por eso mismo lo voy a mandar a la muerte, porque es el Rey de Israel. ¿Cuántos de nosotros realmente lo estamos creyendo y lo estamos confesando y estamos pidiendo el establecimiento de su reino en nuestras vidas? Deja tú en el cielo que se haga bolas Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra mente y en nuestros corazones. Gloria a Dios, hermanos. Jesucristo fue reconocido Rey por los nabateos, por sus seguidores, por los jerosolimitanos, por el gobierno romano, y tú lo estás reconociendo como tu Rey. O ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Realmente estás pidiendo que su reino se establezca en tu vida? Hay un compromiso. Vas a ser súbdito del Rey, no vas a tener derechos y obligaciones, pero finalmente es reconocer ese poderío, esa majestad, ese decirle: Hoshiana, sálvanos ahora, ven David, Hoshiana, sálvanos ahora, o sálvanos por favor, o sálvanos ahora por favor, ven David. Es un llamado, es un grito de esperanza, es una declaración de fe: sálvanos ahora por favor, Hijo de David. Gloria a Dios, hermanos. Antes de despedirnos de las redes sociales, bueno, ya lo expliqué la semana pasada, se los vuelvo a explicar. Del viernes 15, que es el próximo viernes, al sábado 23 de abril, pueden celebrar Pascua. No la vamos a celebrar nosotros en la iglesia por lo del COVID. Bueno, las gráficas siguen subiendo, entonces quizás el próximo año. El día que mejor te siente, entre el viernes 15 al sábado 23, puedes ir o celebrar la Pascua, ¿no? Si quieres comer comida árabe, o bueno, hacer alguna cosa para que no tengas que cocinar, te recomendamos 2 restaurantes. Conste que no nos dan ni un quinto, ni un descuento nos dan, el Adonis, que está en Hegel 205, fuimos mi esposa y yo en la semana para ver cómo estaban los platillos. Pedimos un alambre, una parrillada árabe y un plato libanés. Con esto tienes para 2 personas, quedas bastante satisfecho. No pedimos vino, pedimos agua, pero bueno, puedes pedir vino también, no hay ningún problema. O puedes ir a la Gruta del Edén, también está en Polanco, en Lope de Vega, y puedes pedir cualquiera de las cosas que están en el menú: jocoque seco, hummus, hojas de parra, tacos de col, falafel, kepe charola, un fate, esto es muy rico. El plato libanés y la parrillada libanesa solamente están en el Adonis. Y hermanos, Pascua es más importante que Navidad. Yo sé que muchos de ustedes aprovechan para irse de vacaciones. Qué bueno, ¿no? Que disfrutes con tu familia, pero aparta un día como apartas un día para hacer tu cena de Navidad. No tiene que ser comida árabe, ¿no? Pero sí un momento en el que estás recordando lo que hizo Jesucristo por ti. En Navidad recordamos su nacimiento, en Pascua recordamos la muerte de Jesucristo, y la muerte es lo más importante para nosotros, porque vino la resurrección y gracias a eso tenemos nosotros la vida eterna, y es el pilar central de nuestra fe. Entonces, apartar un día especial y decir: voy a hacer una cena especial, o qué flojera, me voy a ir a cenar a un restaurante con mi familia, es una forma de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos, nosotros como iglesia, bueno, el último domingo de mes vamos a orar también
por el medio shekel, también esta forma de renovar nuestro compromiso como cristianos, de renovar nuestra fe. Entonces, bueno, ya muchos se apuntaron. Básicamente es una ofrenda especial de 150 pesos con la cual estamos renovando nuestra fe en el Señor. El Señor les bendiga, hermanos, el Señor les prospere, el Señor les dé el anhelo más profundo de sus corazones, el reino de Dios se establezca en sus vidas, en sus casas, en sus corazones con poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.